Hola, me presento, Carlos Rivas, kinesiólogo de la corporación EduDown. La charla que vamos a dar el día de hoy está relacionada con las patologías asociadas al síndrome de Down. Vamos a dar una pequeña reseña de cada una de estas patologías que vamos a conversar el día de hoy y además vamos a dar algunas recomendaciones de qué debemos estar pendientes, cuándo es preciso ir al médico, cada cuánto tiempo, por qué es importante que vayamos al médico. Vamos a ir respondiendo cada una de esas preguntas. Así que para comenzar, vamos a hablar un poquito acerca del síndrome de Down. Sabemos que el síndrome de Down no es una enfermedad, ¿cierto? De repente muchas personas o muchas instituciones de repente dicen de que, oh, es enfermo, tiene síndrome de Down. Pero en realidad no es así. El síndrome de Down es una anomalía genética o una condición genética que está causada por un material extra en el cromosoma 21. Cromosoma 21. En este par 21 existe otro cromosoma más y se forma una trisomía. Y este exceso de material genético provoca cambios en el desarrollo y en las características físicas particulares. Y además, en algunos puede presentar mayor riesgo de malformaciones congénitas o una mayor vulnerabilidad de enfermedades o de patologías asociadas, por lo que es importante que se prevenga y que se genere un diagnóstico y un tratamiento oportuno ante distintas condiciones de salud que se pudieran presentar. Y ese es precisamente el objetivo de esta charla, poder dar a conocer estas patologías para poder estar atento y dar la prevención adecuada cuando se necesite. Bueno, el síndrome de Down es un trastorno genético más frecuente que existe. Tiene una incidencia de 1 a 700, 800 nacidos vivos. Y en Chile, según el estudio el colaborativo latinoamericano de malformaciones genéticas, dice que esta incidencia ha ido aumentando en las últimas décadas, llegando a una tasa de un 2,4 por 1000 nacidos vivos. Entonces, tal como mencionamos recién, la persona con síndrome de Down se caracteriza por tener algunos rasgos físicos que son particulares. Lo más probable es que usted ya sepa de alguno de ellos. Por ejemplo, la hipotonía, ¿cierto? O la hiperlaxitud. O quizás también un perfil facial un poquito más plano, una nariz más pequeña, con un puente nasal más bajo. De repente puede notar de que el retraso del cierre de la fontanela, una boca más pequeña, una lengua protuyente. No en todo se da, pero sí en la gran mayoría tienen este tipo de características. Además, hay un mayor riesgo de presentar malformaciones congénitas, mayor mayor vulnerabilidad de enfermedades, discapacidad física e intelectual, también en grado variable. Es muy importante mencionar que no existen grados de síndrome de Down. No es que uno sea más grave que otro o este niño tiene menos síndrome de Down que el que está acá. El cariograma, el examen que se realiza cuando nacen, muestra si existe este exceso de material genético en el cromosoma 21 y va a determinar si es o no es síndrome de Down. Pero lo que hace diferente a una persona de otra es en realidad todas estas variables que mencionamos. Quizás alguno tiene alguna patología asociada y hace que quizás su discapacidad intelectual sea un poquito mayor. Entonces, eso va a ir determinando la diferencia que existe entre una persona y otra. Pero comencemos. Vamos a analizar distintas patologías. Vamos a analizar patologías cardíacas, la patología oftalmológica, patología del sistema endocrino, patología a nivel del sistema otorrinolaringológicas, patologías respiratorias y también algunas patologías del sistema nervioso, epiléptica, de tipo epiléptica. Sí, tenemos que mencionar que cada persona es distinta, cada persona con síndrome de Down es diferente y no todos tendrán problemas graves de salud como los que mencionamos acá. Quizá algunos sean completamente sanitos y no tengan ninguna patología asociada, pero sí tenemos que estar pendientes que quizá en algún momento de la vida podrían presentarse y cómo poder detectarla o cuándo acudir oportunamente al médico. Y esa es lo que vamos a ir analizando ahora por cada una de estas patologías que nombramos.
Bien, entonces vamos a comenzar con las patologías cardíacas. Entonces, entre un 40 y un 50% de los recién nacidos con síndrome de Down presentan una cardiopatía congénita. Si podemos notar, es un porcentaje elevado. Y esta patología del corazón está presente en el momento del nacimiento. O sea, si está presente mientras es en el momento del nacimiento, gran parte causa mortalidad en los niños con síndrome de Down, ¿ya? Aunque hay algunas patologías cardíacas que en realidad solo necesitan vigilancia para poder comprobar que tenga una evolución adecuada. Mientras que otras sí o sí requieren de un tratamiento quirúrgico urgente. Las más frecuentes son las que aparecen ahí en el recuadro. La comunicación aurículo-ventricular, lo que significa que es la ausencia del cierre más o menos completa de la pared que separa entre las aurículas y los ventrículos. A ver si ven el mouse. Aquí tenemos un corazón sano, donde estoy apuntando ahora. Esta es la aurícula y este es el ventrículo. Entonces acá existe una pared, además de una válvula. Y esa pared, como aparece en esta imagen de acá, no está completamente cerrada y la sangre que está en la aurícula y en los ventrículos se mezcla, ¿ya? Y eso es la cardiopatía. La otra comunicación que también es muy común es la comunicación interventricular, que es la imagen que vemos acá abajo, en donde la pared que separa ambos ventrículos del corazón se encuentra separada también y se junta la sangre de ambos ventrículos. Entonces, son una de las va a depender de qué tanto sea la apertura o la comunicación que existe, el tratamiento que va a determinar. Si va a ser quirúrgico o quizá va a ser de resolución espontánea. Va a depender de qué tan grande sea esa comunicación. Cuando es muy grande, sí o sí se va a requerir de una cirugía. Hay otras patologías que son con menos frecuencias, como son la comunicación interauricular, que es la que comunican ambas aurículas. Tenemos el corazón acá, ahí está el mouse, una aurícula acá, y está la otra aurícula acá, con la comunicación entre esas aurículas. Y además el conducto arterioso persistente, que se forma una arteria a nivel de este sector que comunica este vaso con este de acá. Bien, o la tetralogía de Fallot, que es una complicación un poquito más compleja. A veces el defecto cardíaco puede detectarse antes del nacimiento, de repente cuando hacen la ecografía a la mami, ahí lo pueden detectar, pero las pruebas que se realizan al nacer son mucho más precisas. Por eso que una vez que el niño nace, es recomendable que sí o sí el cardiólogo realice un examen que se llama ecocardiograma, para poder buscar una cardiopatía congénita, ya que este defecto puede presentarse incluso cuando no se escuchan síntomas con el estetoscopio, como un soplo, por ejemplo. Entonces, de ahí la importancia de que se vaya realizando este examen, sobre todo si teníamos antecedentes desde la guatita. ¿Cuáles son los posibles síntomas que podemos ver? Podemos notar cansancio. Ahí podemos tener sospecha de alguna cardiopatía. Un cansancio sobre todo a la hora de tomar la leche, que se canse al momento. O una respiración dificultosa, un llanto débil o un estancamiento del peso. O dificultad para ganarlo. También puede ser una coloración azulada de la piel o de algunas mucosas. Si notamos estos síntomas, es importante recurrir al especialista, recurrir al cardiólogo. Ojo, que solo puede ser sospecha. No significa, por ejemplo, de que mi bebé quizás se estancó un poquito en el peso, o sí tiene una cardiopatía congénita. En realidad no. Son sospechas en el cual se debe realizar un examen y la idea es ir descartando. Si llega a haber un diagnóstico con respecto a una patología cardíaca, ver cuál es la resolución que va a determinar el cardiólogo. ¿Qué recomendaciones son? Entonces, tal como mencionamos, es realizar un ecocardiograma a todos los recién nacidos. Eso lo más probable que cuando su bebé nació ya se lo hayan hecho, porque acá en Chile es así. Un bebé que nace, sobre todo con síndrome de Down, se realiza este ecocardiograma para ver cómo viene su corazoncito. Y cuando medida de que van creciendo, si no se escuchan soplo u otros síntomas cardiovasculares, es importante también de que se vaya haciendo un control periódicamente en el cardiólogo para ver si existe alguna patología quizás a nivel de las válvulas que están en el corazón.
Si el ecocardiograma en el periodo del recién nacido es normal, y después cuando un niño también se mantiene normal en sus debidos controles, también es importante realizarlo cuando más grande, ya quizás más cercano al periodo de la adolescencia, cerca de los 15 años. ¿Ya? Hay que tener presente, como tal mencionamos, no todos los problemas al corazón van a requerir de una cirugía, sino que algunos simplemente requieren algún tratamiento medicamentoso. Así que, pero es importante tener la evaluación para que se dé este medicamento y se vaya manteniendo controlada la enfermedad. Bien. Bien, vamos a pasar a hablar ahora de otro tipo de patología que tiene que ver con patologías oftalmológicas. Las alteraciones visuales y oculares en los pacientes con síndrome de Down son las mismas, las que aquejan a la población infantil en general, pero la diferencia es que aquí ocurren con mayor frecuencia. Sí, más del 60% de los problemas de los niños con síndrome de Down presentan problemas oftalmológicos. Si notamos 60% es un porcentaje amplio. Más de la mitad de la población con síndrome de Down tiene problema oftalmológico, va a utilizar quizás alguna ayuda técnica como los lentes. Y esto va a depender de qué tipo de patología tenga. Hay distintos tipos de anomalías. Estas las más frecuentes, como son los de defecto refractario, como son la hipermetropía, que es la dificultad de ver de cerca, ya que generalmente es la más frecuente. Seguido también de la miopía y el astigmatismo. La miopía que cuesta ver de lejos, este es el caso mío, y el astigmatismo que también cuesta enfocar un poquito el ojo. Tiene que ver principalmente en cómo se forma la imagen en la retina, ¿ya? También hay otros que son menos frecuentes, que tienen que ver con la motilidad ocular, con los movimientos oculares. Y entre ellos está el estrabismo. Entre ellos está el estrabismo y el nistagmo, que quizás ha visto que el estrabismo son estos movimientos de los ojos en distintas direcciones. O el nistagmo, el movimiento involuntario que generan los ojos a nivel del sistema nervioso. ¿Ya? Es poco frecuente de que una patología oftalmológica requiera de hospitalización, pero sí son muy importantes de que se estén en constante evaluación. Hay otro tipo de patología que tiene que ver con las cataratas congénitas, que esas se notan al momento de nacer, ¿ya? Y también con la obstrucción de los conductos lagrimales. Entonces, ¿cuáles son causas de derivación precoz al oftalmólogo? ¿Cuándo vamos a ir a ocurrir al oftalmólogo? Cuando veamos un lagrimeo persistente. Eso sí o sí. Ya puede ser de que hay una obstrucción del lagrimal, lo que va a provocar de que sea bueno que haya una evaluación. Porque de repente puede ser que tenga una resolución espontánea, quizás con algún tipo de masaje, o un buen aseo a nivel del ojo, pero hay veces que hay que hacer algún tipo de resolución quirúrgica. Además, también la conjuntivitis recurrente, infección a nivel del ojo, un rojo pupilar alterado, el estrabismo, que es lo que comentamos antes, ahí podemos ver la imagen, ¿cierto? La sensibilidad a la luz, dolor ocular, quizás se toca mucho los ojos, reclama, que le duele, llora, o quizás cambie la visión cuando ya son un poquito más grande y podemos notar y comunicarnos un poco más con él, de que en realidad notamos que no está viendo muy bien. ¿Bien? Con respecto al estrabismo, que es la imagen que está acá, existe una menor incidencia en la desviación vertical en este tipo de sentido, y hay una mayor desviación a nivel de la horizontal, como podemos apreciar aquí en el ojito derecho de este niño. ¿Cierto? La población con síndrome de Down, el 90% de los estrabismos son congénitos y un 25% son adquiridos. Entonces, hay que también, ¿qué podemos observar? Podemos observar que pudiera haber algún tipo de alguna patología oftalmológica en cómo se comporta mi niño, en cómo se comporta al momento del juego, en las actividades cotidianas. Por ejemplo, ¿cómo es su postura? Quizá tendrá una postura un poquito inclinada de repente, como lo podemos notar en la imagen. Puede ser que sea una tortícolis, ¿cierto? Pero, o a veces no. O a veces no es una tortícolis, podemos notar que a nivel de su columna cervical está todo bien y se puede constatar de que la causa de esa postura puede ser
un poco, puede ser asociado a alguna patología oftalmológica, debido quizá a un bloqueo del nistagmo o por algún desequilibrio de los músculos oculares. ¿Cómo se comporta con sus lentes? Quizás ya usa lentes, pero quizás se los saca, no le gusta utilizarlo, quizás ya la cantidad de aumento que tiene no es el adecuado y sería conveniente asistir al oftalmólogo para revisión. Juega con los juguetes muy cerca, le gustan mucho los juguetes de contraste, también podríamos prestar atención a eso. Es por eso que al nacer, su hijo también se le realiza un examen oftalmológico que se llama el fondo de ojo y es importante de que este examen se vaya haciendo periódicamente, cada 6 meses, ojalá, y después del año, anualmente. O sea, al nacer, a los 6 meses, al año y después cada un año. Es importantísimo el detectar los problemas oftalmológicos. No hay que subestimarlos nunca, porque el sistema visual es muy importante para el aprendizaje. Casi todo entra por la vista. Entonces, si tenemos alguna deficiencia a nivel visual, lo más probable es que mi aprendizaje también se pudiera ver un poquito retrasado al respecto, o mermado al respecto, por esto mismo. Así que a no subestimar los problemas oftalmológicos y realizar los controles periódicamente. Alteraciones a nivel del sistema endocrino. Bueno, la alteración más frecuente que existe en la función tiroidea es el hipotiroidismo. Y en las personas con síndrome de Down existe un riesgo mayor al promedio de poder padecer trastornos de la tiroides. De hecho, casi la mitad, o entre un 28 a un 40%, y con la edad van aumentando, posee algún tipo de trastorno a nivel de la glándula tiroides. Bueno, la glándula tiroides es muy importante, ya que esta es la encargada de la secreción de hormonas importante tanto para nuestro desarrollo como para el funcionamiento de nuestro organismo. Participa en un conjunto de cosas que son muy importantes, como por ejemplo la termogénesis, que tiene que ver con estimular el metabolismo de todos los tejidos de nuestro cuerpo y de esta forma aumentar la cantidad de calor. También está muy asociado al crecimiento y al desarrollo. Las hormonas que secreta la tiroides también están muy relacionadas con la hormona del crecimiento y también con el crecimiento de algunos órganos. Entonces, de ahí la importancia de que mantener estos niveles de la hormona sea el adecuado. También está encargado de efectos sobre el sistema nervioso en cuanto a la maduración de ciertas estructuras a nivel del sistema nervioso, como es la mielina, que tiene que ver con la conducción nerviosa hacia el cerebro. También con el nivel de colesterol, con el peso corporal, con la fuerza muscular y también con la memoria. Entonces, si nos damos cuenta, la tiroides está encargada del funcionamiento de varias cosas que son muy importantes. Entonces, de ahí la importancia de mantener los parámetros en los niveles adecuados. Entonces, como mencionamos, el hipotiroidismo es la alteración más frecuente que existe. ¿Ya? El hipotiroidismo está presente en el 25% de la población durante el primer año de vida. Y lo que pasa es que de repente puede ser un poco complicado de poder detectar esta enfermedad si es que no se realiza un examen periódicamente, porque en su inicio las manifestaciones clínicas están ausentes. No se ven los síntomas ni los signos. Entonces uno pudiera pensar de que está todo en orden, pero en realidad sí existe una alteración a nivel de los exámenes de la tiroides. Entonces, de ahí la importancia de ir haciendo periódicamente los exámenes. ¿Cuál es lo recomendable? Bueno, generalmente lo van a hacer al nacer también, después cada 6 meses. Como sabemos que la probabilidad es alta de tener hipotiroidismo o alguna alteración asociada a este sistema, es importante que cada 6 meses se vaya haciendo el examen, ¿ya? Para tener un diagnóstico diferencial, porque puede ser de que sí existen algunos síntomas asociados. Ahora vamos a analizar los síntomas. Por ejemplo, ¿qué síntomas? Cansancio, somnolencia, apatía, quizá un aumento de peso, estreñimiento, piel seca o fría, un poco de retroceso en la habilidad adquirida,
retraso en el desarrollo psicomotor. Puede ser de que mi niño sí tenga algunos de estos síntomas y no necesariamente tenga algún problema de la tiroides, pero sí pudiera aprendernos como la alerta, la alarma. Quizás posee algunos de estos y no le he hecho el examen de la tiroides. Y vamos a hacer para evaluar cómo están las hormonas tiroideas. No subestimar los problemas, son muy importantes, ¿ya? Así que periódicamente realizar el examen, si el examen sale alterado, ir donde un especialista, un endocrinólogo infantil, para que dé la dosis de medicamento adecuada, que generalmente es la levotiroxina o el Eutirox, que quizás alguno de sus bebés están tomando. Bien, vamos a hablar ahora acerca de las patologías del sistema de otorrinolaringología. ¿Ya? Podemos evidenciar características particulares en el niño con síndrome de Down en cuanto a su anatomía. ¿Ya? Son características en gran parte de los niños con estas que vamos a mencionar ahora, como puede ser, como lo vemos en la imagen, los huesecillos del oído pueden variar en su forma y en su movilidad, y esto pudiera llevar a que haya una disminución de la audición. O el oído interno y el nervio auditivo pueden fallar al conducir los sonidos. Los conductos auditivos suelen ser un poco más estrechos, por lo cual predisponen a acumular cerumen, lo que puede hacer que la conducción del sonido también no sea la óptima y hay una hipoacusia por conducción. ¿Ya? El oído medio es vulnerable a infecciones por la acumulación de líquido, debido a también de que el conducto auditivo, además de ser un poco más estrecho, es un poco más horizontal en las personas con síndrome de Down. Entonces, quizás en el momento de la alimentación o del amamantamiento, cuando queda mucho con la boca hacia atrás, con la boca por encima de la oreja, puede ser que caiga un poco de líquido y eso vaya provocando infecciones después de repetición. Y importante también mencionar que la hipotonía está presente en todos los músculos, entonces en algunos más que otros, pero sí también está presente en los músculos que tiene que ver con la zona del paladar, así que también pudiera llevarnos ahí algunas patologías asociadas. Entonces, si sumamos a esto la presencia de quizás de una cavidad oral estrecha, un sistema inmune quizá en algunos deficiente o la estrechez de algunas vías, esto va a predisponer a patología de este sistema. Entonces, dentro de estas patologías encontramos 5 más comunes que las vamos a mencionar después. Pero es muy importante que, por ejemplo, al tener músculos de la cara, de la lengua, del paladar y la mejilla, son hipotónicos, es importante de que se vayan estimulando tempranamente para evitar problemas a nivel otorrinolaringólogos, ¿ya? Y de esta forma hay una mejor protección de la vía aérea. ¿Cuáles son estas patologías? Bueno, todas estas características anatómicas que mencionamos van a determinar la presencia de patología, dentro de las cuales las más recurrentes es la hipertrofia amigdalar, que es el aumento del tamaño de las amígdalas. Y esto se traduce a que el niño quizá es más propenso a roncar, lo que a la larga va a favorecer una falta de concentración, un poco más irritable, hasta incluso puede haber un retraso en el crecimiento, porque sabemos que si duerme mal va a tener consecuencias también, porque cuando uno duerme se genera mejor el crecimiento y la formación también de la memoria, etc. Por otro lado, también se encuentra la hipertrofia adenoidea, ¿ya? Lo que tiene que ver con el crecimiento de las adenoides. Y esto va a alterar el paso del aire desde la nariz, encontrando a niños que respiran principalmente con la boca, respiración bucal, lo que va a llevar a una sequedad de la boca, a una congestión nasal persistente, y esto puede llevar a quizá a que se forme un poquito más de infecciones también. Se puede, ambas, tanto la hipertrofia amigdalar como la hipertrofia adenoidea, tienen una resolución quirúrgica. Y de repente algunos médicos lo hacen. Hacen las dos al mismo tiempo e incluso colocan collera a nivel del conducto auditivo para ampliar, para que el líquido que quizás esté ahí o ampliar el conducto auditivo, ¿no? También tenemos la rinosinusitis crónica, que tiene que ver con las alergias e infecciones
repetitiva, hay una acumulación y estancamiento de moco o de muco, favoreciendo aquí una sobreinfección. Así que eso hay que estar al pendiente, eso que también que es lo que puede provocar. Otra enfermedad es la estenosis del meato auditivo, en donde al ser un poquito más estrecho este meato auditivo, genera y predispone a la formación de tapones de cerumen o a la impactación de algún cuerpo extraño acá, lo que puede causar una hipoacusia por conducción. Y por último está la otitis media con efusión, que son las infecciones recurrentes a nivel del oído. Así que hay que estar muy, muy atento. ¿Qué podemos observar? Entonces, podemos observar que, por ejemplo, mi hijo ronca por las noches o duerme con la boca abierta. Hay alteraciones posturales al dormir, como por ejemplo podemos ver la imagen, duerme sentado. ¿Por qué adquirirá esta postura? ¿Será que le cuesta mucho respirar y prefiere dormir así sentado para que la lengua caiga y de esta forma pase mejor el aire? Porque quizás tiene una amígdala muy grande o una adenoide muy grande. Puede ser, ¿cierto? Se acerca a los objetos para escuchar muy cerquita. Los padres tienen que hablar más fuerte para poder captar su atención. Hay abundantes secreciones nasales. Rechazo en cambio de textura de las comidas, quizás por una hipertrofia de la amígdala. Entonces, aquí tenemos algunas cosas que podemos prestar atención. Si presenta alguna de estas, podemos ir al especialista. Ir al especialista y no subestimar. Ah, pues sí, pero mi hijo ronca, pero poquito. Pero no es normal que ronque, por ejemplo. No es normal que ande siempre con la boca abierta. O que se coloque cerca los objetos. Así que no subestimar estos síntomas. En caso de siempre ir a hacer las pruebas necesarias para poder dar o descartar en realidad que haya alguna patología a este nivel. Entonces, al igual que las distintas patologías, al momento del nacer siempre generalmente se realizan el tamizaje aquí de emisiones autoacústicas o de potencial auditivo. Y también la idea es que esto se vaya realizando cada 6 meses y después al año y después anualmente, da igual como era con las patologías oftalmológicas. Bueno, vamos a hablar ahora de las patologías respiratorias. En cuanto al sistema respiratorio, como ya se ha mencionado anteriormente, hay características que difieren de un sistema típico. Entonces podemos encontrarnos con vías aéreas más estrechas, un sistema con dificultades para poder eliminar las secreciones, producto a la hipotonía generalizada, lo cual es más probable que nos podamos encontrar con afecciones más frecuentes, con afecciones más frecuentes como de infecciones. O también podemos encontrar algún tipo de afección como una laringomalacia, una tracomalacia, como podemos ver acá en la imagen, en donde no hay una apertura normal de la laringe, debido a lo que acabamos de comentar. Y el paso del aire cambia. Bien. Las patologías más frecuentes tenemos la laringomalacia, un 50%, traqueomalacia, un 33%, la estenosis subglótica, broncomalacia y otras más con menos frecuencia, como las que podemos ver en la tabla. ¿Cómo podemos sospechar de alguna alteración en la vía aérea? ¿Qué podemos notar? Alguna tos crónica, sibilancia, que es este silbido, cuando respira, siente un silbido a nivel como cerca de los pulmones, de la garganta, una respiración ruidosa, con ronquido, o una respiración bucal. Entonces, ahí podemos tener quizás alguna sospecha de que hay alguna alteración a nivel de la vía aérea. Las causas pueden ser multifactoriales, ¿ya? Todas las afecciones estructurales que mencionamos recién dificultan los mecanismos de inmovilización y de drenaje de las secreciones, fomentando la aparición de infecciones respiratorias agudas. Además de las alteraciones, está la aparición del reflujo
gastroesofágico, lo cual puede provocar algún tipo de aspiración. Y al llevar elementos extraños al pulmón, lo más probable es que provoque alguna infección y una neumonía. El sistema inmune también puede estar un poco disminuido, provocando que quizás que se agarre más los virus, como puede ser el virus respiratorio sincicial en la época de invierno, que es la que se viene prontamente, o el virus que estamos viviendo actualmente, el coronavirus, quizás con todas las cosas que mencionamos anteriormente, puede ser que puede generar que sea un poquito más fuerte en los niños. Cuando las infecciones se hacen recurrentes, es recomendable realizar una evaluación de la función inmunológica, una medición de exámenes adecuados que tienen que ver con la inmunoglobulina y un hemograma, y que un especialista en inmunología quizás lo pueda revisar. Es importante tomar todas las medidas al alcance para poder prevenir las infecciones, y una de ellas es poder mantener el calendario de vacunación al día. También eso nos va a ayudar. ¿Qué podemos hacer en casa? ¿Cómo podemos evitarlas? Esto es súper importante, evitar la calefacción a leña, quizá un lavado de manos frecuente, no exponer al niño al frío, no exponer al niño a ambientes contagiosos, frecuentar lugares o ambientes libres de humo, evitar contactos con personas fumadoras o resfriadas. Bueno, ahora con esto del COVID-19 estamos pero expertos en este tema, así que a poner en práctica todas las recomendaciones que se nos dan para poder evitar los virus respiratorios. Por último, vamos a hablar de las patologías epilépticas, muy cortito, no vamos a entrar mucho en detalle, pero las crisis epilépticas es la manifestación clínica brusca e inesperada de la descarga eléctrica excesiva de un grupo de neuronas que se encuentra en mayor grado de excitación. O sea, son neuronas que están hiperexcitables. La crisis epiléptica se expresa con síntomas motores, puede ser sensitivos, sensoriales, vegetativos, psíquicos, con o sin afectación simultánea de la conciencia. Y esas características dependen de la localización inicial en donde se realiza la descarga en el cerebro. Entonces, es importante que si nosotros notamos alguna característica o algún comportamiento anómalo repentino en mi hijo, de ir a acudir al médico, al neurólogo principalmente, para que se haga una evaluación, se haga un electroencefalograma para ver cómo está su actividad cerebral. Hay una patología muy frecuente en los niños con síndrome de Down que tiene que ver con el síndrome de West, en el cual es importante que también tiene que ver como con un desorden a nivel del electroencefalograma y otro aspecto más fisiológico también asociado, pero que es importante de que se mantengan a raya, por ejemplo, por decirlo así, que se mantenga controlado estas crisis. ¿Por qué las crisis epilépticas no es bueno que ocurran? Entonces, es importante que estas se eviten, quizás con la ayuda de un medicamento. Pero para eso es necesario de que haya una evaluación médica al respecto. ¿Qué hay que tener presente? Hay que notar si existen espasmos infantiles o movimientos anormales, alguna crisis convulsiva o una crisis de ausencia. No todas las crisis son como las que uno imagina que son con convulsiones, sino que de repente podemos notar un niño que está de lo más bien conectado con el medio y de repente como que se va. Y eso se llama una crisis de ausencia también, o una mirada perdida. También es signo de que tenemos que ir al médico para poder evaluar. Retraso en el desarrollo psicomotor, una irritabilidad sin razón aparente. Si notamos alguna de estas, no significa que su hijo quizás tenga una anomalía neurológica, pero sí es bueno asistir y hacer los exámenes correspondientes para descartar que existe algo como esto y no afecte en el desarrollo después del niño,
o si es así, y llegar a haber algún desorden a nivel como una crisis epiléptica, dar el medicamento adecuado para mantenerlo siempre regulado. Entonces, a modo de conclusiones, importantísimo mantener los controles médicos al día. Mencionamos más o menos cuáles son los controles que hay que ser seguidos, ¿cierto? Algunos cada 6 meses, otros cada año. O cuando tenemos sospecha de alguno de ellos, asistir y hacer el control. Estar atento a los signos y síntomas que mencionamos. Es importante tener una buena comunicación con el médico tratante, ir explicándole cada una de las cosas que vemos, si notamos algo diferente, comentárselo también y quizás él pueda hacer la derivación adecuada. Utilizar los elementos externos que ayudan, por ejemplo, el uso de los lentes, el audífono en cada momento, pero sobre todo durante la terapia, que es el momento en donde mejor se está haciendo el aprendizaje. Respetar los tiempos del curso de la enfermedad y los tiempos de recuperación. ¿Ya? Es muy importante. También los tiempos del medicamento. Realmente se nos da medicamento y es por tanto tiempo y hay que darlo en esa cantidad y el tiempo adecuado. ¿Ya? Respetar el uso y el horario de los medicamentos, que es lo que acabamos de decir. Bien, entonces esta es la idea de la charla de hoy, mantener un poquito informado acerca de las patologías asociadas que están en algunas personas con síndrome de Down. Recuerdo, nuevamente, no significa que su hijo va a tener todas las patologías que acabamos de mencionar, quizás pueda tener una, quizás no tenga ninguna y sea completamente sanito, pero sí es muy importante estar pendiente de realizar sus exámenes y si existe algún signo o síntomas de los que mencionamos para poder acudir al médico y descartar esta o dar el tratamiento adecuado. Bueno, en esta diapositiva quisimos colocar una guía de supervisión y planes de seguimiento que generalmente damos a los niños que están en el horario en su primer día de sesión. Damos esta guía para que sepan cuáles son los exámenes médicos que se tienen que realizar en las distintas edades. Incluso aparece también el control de las vacunas, ¿ya? De cuáles son los exámenes. Y también siempre tener presente las tablas talla-peso de circunferencia al momento de circunferencia craneana, al momento de que vayan a sus controles pediátricos, que se mida siempre con la tabla especial para niños con síndrome de Down, que difiere de la tabla para niños con desarrollo típico. Bien. Bueno, cualquier duda, cualquier consulta pueden hacerlas a ese mail que está ahí, consultas@edudown.cl. Y muchas gracias por la atención.